Hola, vamos hoy a ver la técnica de acuarela. Para ello necesitaremos pinceles, de preferencia redondos, de varias clases, ¿no? De varios tamaños. Yo tengo desde pinceles delgados a gruesos, ¿no? Aquí introduje este solamente para humedecer mi papel, ¿sí? Estos también son muy útiles. Son pinceles que tienen su propio depósito con agua, ¿no? Un juego de acuarelas, pluma y papel higiénico para hacer lavados. Bueno, antes de comenzar nuestra pintura, les explico algunas maneras en que se puede trabajar la acuarela. Fundamentalmente son tres. La primera se llama húmedo sobre seco. Tomo mi acuarela y un poco aguada, ¿sí? Como ven aquí, la aplico sobre mi papel. Esta sería húmedo sobre seco. La segunda sería húmedo sobre húmedo, ¿no? Humedezco el papel. Yo le voy a poner un poquito de color para que se alcance a percibir donde humedezco, ¿sí? Entonces ahí humedecí y sobre eso aplico la acuarela, también un poquito aguada, ¿sí? Esta sería húmedo sobre húmedo, ¿sí? Yo humedecí con un color para que se alcance a percibir en el video, ¿no? Ustedes pueden humedecer solo con agua, sin acuarela, yo para que se perciba, ¿sí? Y como ven aquí, los contornos son, mientras que aquí tenemos contornos duros, aquí tenemos contornos blandos de mi pincelada. Y finalmente tenemos seco sobre seco, que es cuando aplicamos en la acuarela casi sin agua o sin agua, ¿sí? Que esta sería, el color aparece muy saturado. Se recomienda solamente utilizarla para crear algunos efectos, para que el color grite en algunas partes, en algunas zonas que queremos que grite, ¿sí? Pero normalmente los vamos a trabajar con estas dos técnicas, dependiendo del efecto que queremos crear. Bueno, aparte de estas tres maneras de trabajarla, tenemos varios tipos de efectos que se pueden lograr, ¿no? Los más comunes serían los sangrados. Los sangrados, voy a utilizar nuevamente el agua con un poco de color, ¿sí? Para que se perciba. Entonces aplico un color, aplico agua, ¿sí? Y sobre el agua aplico el color, ¿no? Va a tender a... esto incluso se puede subir el papel para que corra un poco la pintura. Entonces allí corre, ¿sí? Puedo voltear el papel, entonces ocurre precisamente el nombre de sangrados, ese efecto. Otra sería los bordes duros. Puedo utilizar húmedo sobre húmedo, la técnica, ¿sí? Pero no quiero que se humedezco. Tengo un contorno, entonces relleno mi zona, ¿sí? Con agua y después aplico el color, ¿sí? Aquí va a respetar el color, el contorno donde humedecí. Por tanto, los bordes serán duros, ¿sí? A diferencia de esta, que es, esta también es húmedo sobre húmedo, ¿sí? Pero a la hora de mojar respeto el contorno de mi dibujo, ¿sí? Por tanto, no se producen los sangrados. Y finalmente tenemos los lavados. Utilizo un color, ¿sí? Y luego con un pedazo de papel blanco, ¿sí? Puedo limpiar el área, ¿sí? E hice un lavado. Puede ser total, puede ser parcial. Humedezco mi pintura muy húmeda y después
hago un lavado, ¿sí? En algunas zonas. Allí está el lavado. Bueno, voy a comenzar con mi dibujo. En este caso utilizo un color rojo, ¿sí? Algo que olvidé decirles es que también se pueden dar efectos con sal, sin embargo no todas las, no con todas las marcas de pintura se logran. En el caso, las que yo tengo no se lograron, pero ustedes pueden intentarla, ¿no? Cuando se encuentra la pintura fresca, antes de que seque se aplican unas gotas de sal y también les hacen efectos muy interesantes, ¿no? Yo no los puse porque intenté hacerlos y no se logran, depende los componentes que tenga. Bueno, vamos a hacer, ¿no? El dibujo a lápiz, ¿sí? Menor y mayor, menor y mayor, menor y mayor. ¿Pusiste pausa? No. Ok, entonces, cabeza, cuello, muy estilizado. Trapecio. Línea media. Torso, lado activo, lado pasivo, pelvis. Ubico, trazo una línea horizontal desde aquí, desde la hendidura supraesternal, la trazo para observar el equilibrio, ¿no? Y aproximadamente en esta parte iría el tacón de la chica, más o menos ahí. Ubico el otro pie, aproximadamente ahí. Bueno, ahora con la estructura en S1, S, dos movimientos, contraestructura de este lado, ¿no? Esta pierna un poco flexionada, parece que ahí está, ¿sí? Brazo, mano, con curvas, el seno, aquí la línea de rostro, menor y mayor, ¿sí? Como ven, todo lo que aprendimos, menor y mayor, todo lo que aprendimos desde el inicio del curso lo aplicamos obviamente en el dibujo, ¿sí? Por eso hicimos tantos ejercicios de dibujo, ¿no? Es fundamental para a la hora que pasamos con pintura sentirnos seguros. Cabello. Y comienzo, hago el dibujo estructural, ahora comienzo con la ropa encima de, lo voy a seguir trabajando con el color rojo. El pantalón, como ven, en unas partes se ajusta a la anatomía de la modelo, en otras partes queda un poquito más holgado. Aquí, por ejemplo, de la parte de adelante queda holgado, de la parte de atrás queda ajustado, ¿sí? Por eso es importante trazar la pierna, la estructura de la pierna sin ropa, ¿sí? Bueno, ya lo tenemos aproximadamente. Vamos a empezar, voy a hacer un borrado superficial, ¿no? De las líneas porque con la acuarela va a ser difícil
quitarlas. Entonces limpio todo el excedente de líneas. Dejo las líneas fundamentales, incluso bajo un poquito el trazo, así que queden con línea fantasma, ¿sí? Queda mi trazo muy superficial, ¿sí? Pero alcanzo a distinguir perfectamente lo que estoy haciendo. Perfecto, ahí lo tengo. Voy a comenzar haciendo las manchas, voy a transformar ligeramente los valores tonales de... No voy a ser tan fiel, voy a comenzar humedeciendo mi papel. Voy a hacer, no quiero bordes duros, no quiero bordes blandos, por tanto humedezco un poquito más de lo que es. Ahí humedezco. ¿Sí? Hay que cuidar de no humedecer demasiado. Si humedezco demasiado, después voy a tener problema por el exceso de humedad, entonces solo lo necesario. En algunas zonas donde me parece que debo ser más cuidadoso, sí hago el contorno, por ejemplo aquí en el cuello hago un contorno más cuidadoso, ¿no? En otras partes me salgo incluso un poquito. Ok, voy a comenzar con esta zona, metiendo, tengo tonos rojos, ¿no? Voy a comenzar a meter los análogos del rojo, como sería el naranja, por ejemplo, ¿no? Lo mezclo con un poco de rojo también, que no me quede tan naranja. ¿Sí? Lo puedo mezclar con un poco de blanco. Algunos dicen que no se tiene que utilizar el color blanco. Yo lo utilizo para aclarar mi color, ¿no? No lo aclaro solamente con agua. Bueno, ¿no? Entonces están muy duros los contornos, necesito más humedad, ¿sí? Demasiado duros. Voy a humedecer nuevamente. Ahí está. Estoy humedeciendo. Está muy húmedo, ok. Entonces comienzo a aplicar el color. Ay, me gustó mucho más, ¿no? Así con prueba y error empezamos a crear los efectos. En unas zonas le doy con más cuidado, en otras con menos. Quiero dejar un aspecto de espontaneidad.
humedezco esta parte. Y aplico el color. Como ven, comienzo con tonos claros, se puede decir, y después voy con tonos más oscuros, ¿sí? Aprovechando que está húmedo, vean, aquí vienen los tonos oscuros. En unas partes no queda, entonces unas partes aprovecho para meter bordes duros y en otra bordes blandos. Utilizo los dos tipos de bordes. Por ejemplo, aquí borde duro. En otras zonas voy a dejar bordes blandos. En unas partes saturo más de color, en otras partes saturo menos. Humedezco unas zonas para que se fundan los colores que tenía abajo y estos que he puesto ahora. Nuevamente cada vez más saturado el color, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, en la parte de atrás, tengo zonas más intensas. ¿Sí? Trato de, para que no sea tan monótono, entonces de hacer variaciones igual acá. Bueno, vamos a igual a humedecer. Humedezco. Voy a trabajar zonas por el momento, ¿no? Voy a humedecer aquí la zona del cabello. Yo les recomiendo que trabajen por zonas pequeñas porque si no, después tienen un poquito de problemas porque se les seca y tienen que volver a humedecer. Entonces es mejor trabajar pequeñas zonas en lugar de grandes zonas, ¿sí? Esa sería mi recomendación. En este caso voy a trabajar con gris. Humedezco, no quiero que se logren de este lado del rostro sangrados, por tanto hago contornos más cuidadosos en algunas zonas. Tengo que pensar bien si quiero un contorno blando o un contorno duro. Quiero meter también algunos efectos encima del ojo. Aquí. Pequeños efectos. Entonces voy a meter un gris. ¿Sí? Ahí está. Vamos siempre a partir de los colores más claros y después los más oscuros. ¿Sí? Si nos quedan demasiado oscuros podemos aclararlos haciendo sangrados, como les decía. Ahí está. Paso a otro color, lo mismo. Quiero esta parte del traje
humedezco. Voy a ponerle un poquito de pigmento porque es la manera en que puedo percibir, ahí está el pigmento, puedo percibir qué áreas estoy humedeciendo y qué áreas no. ¿Sí? Yo prefiero trabajar con un poco de pigmento a trabajar con mi pincel muy limpio, ¿sí? Porque me permite observar con mayor precisión lo que estoy humedeciendo. Esta sería la blusa de la chica. Ahora voy a meter un poco de pigmento. Voy de menos a más siempre, entonces comienzo con colores claros y después voy saturando. Ahí está, me gusta. En algunas partes puedo hacer lavados para que se integren dos colores. Por ejemplo, aquí tengo un borde duro, no es muy hermoso que digamos. Entonces aplico. Humedad. ¿Sí? Y se funden un poquito los dos colores. Así, ¿no? Aquí empiezo a aplicar otros más oscuros, como ven. Siempre, ¿no? De los más claros a los más oscuros, siempre, ¿no? Aquí voy a trabajar un poquito más. La ventaja es que una vez que secaron, ¿no? Puedo humedecer otra vez, ¿no? Puedo hacer lavados, etcétera. En algunas zonas estoy metiendo más oscuros. Voy poco a poco. Esa sería mi recomendación, que vayan poco a poco. Si quiero que se integren más, vuelvo a repasar estas áreas. Aquí había olvidado una parte importante, ¿no? Humedezco.
aplico después el color gris. Primero un gris claro. Ahí está. Y luego el oscuro. Voy poniendo y quitando material. Ok, ya nada más me falta esta parte. Voy a dejarlo un poquito sobrio en colores. Esta parte nuevamente humedezco. Estoy trabajando húmedo sobre húmedo. En algunas partes trabajé húmedo sobre seco. Humedezco. Después de humedecer, el gris. Ahí está. Sí. En este caso le voy a poner un toquecito de azul muy leve para que se distinga de los grises anteriores, del gris de la blusa. Un toquecito muy pequeño de azul. Ahí se alcanza a percibir. Si algunas veces tienen demasiada humedad, el papel se empieza a combar, a hacer surcos, entonces les recomiendo que cuando eso pase, en lugar de seguir pintando, esperen unos minutos. ¿Sí? Lo que les está pidiendo su pintura es que se detengan un momento porque hay alumnos que cometen el error de que se empieza a combar su papel y siguen pintando, tratando de corregir los defectos, cuando deberían hacer lo contrario, ¿no? Esperar a que se seque un poco para que sigan pintando. Vamos ahora a poner más azul y más oscuro en este caso para algunas sombras. Y otras. En la parte de atrás. Vamos a procurar trabajar con mucha libertad. A unos lavados en esta forma. Voy a comenzar ahora a
detallar algunas partes, las partes que son más delicadas, como en este caso el rostro. Voy a, si ya está seco, puedo hacerlo. Sí, voy a empezar a trazar el rostro. Lo voy a hacer con pluma. Tengo que ser muy sintético con el rostro, no me permite hacer un dibujo demasiado laborioso, sino muy sintético. Entonces, ojos, párpados, ya tenía una mancha en el párpado, y cejas. Desde luego, como ven ustedes, está muy sencillo, ¿no? La pintura, ¿sí? Sin embargo, necesito un buen dibujo para que resalte la pintura, obviamente. Entonces va a ser necesario, aquí voy a meter una pequeña sombra en pintura en esta parte de abajo. Aquí, ok, ahí está. Aquí están los orificios de la nariz. Y los labios con el pincel muy delgado. ¿Sí? Voy a meterlo con mucho cuidado. ¿Sí? Este sería seco sobre seco, prácticamente. Entonces quiero que aquí se encuentre el efecto de color saturado, seco sobre seco. Es tan pequeño que me da un poquito de temor el arruinarlo. Ahí está. Sigo trabajando, voy a trabajar con pluma. Entonces, algunos toques que todavía me faltaron, se van percibiendo cada vez más detalles. Aquí necesito una pequeña sombra. En esta parte. También por eso les recomiendo trabajar con pluma
con frecuencia para que vayan adquiriendo habilidad. ¿Sí? Hay zonas donde vamos a poner más atención, entonces en este caso ahí no cierro, lo dejo un contorno abierto. Empieza el rostro a funcionar. Tenemos el gris. El gris hace el medio tono, ¿no? Queda muy bien. Y la pluma es una técnica que se la lleva muy bien con el acuarela, como ustedes ven. Algunas veces parece que es una técnica fácil, es una técnica difícil la acuarela, por lo menos para mí lo es, ¿no? Se necesita mucha práctica. He de confesarles que me siento más fuerte en el óleo, ¿no? Es la técnica que domino más. Sin embargo, es una técnica muy divertida, es una técnica que me gusta, ¿sí? En el óleo es más fácil corregir defectos que en la acuarela. En la acuarela es una técnica mucho más delicada, ¿sí? Sin embargo, se necesita práctica, ¿sí? Es una técnica difícil en el sentido en que el papel blanco no permite muchos errores, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hacer los labios, ¿no? Necesito estar muy concentrado. En cambio, el óleo eh, no precisa de tanta concentración. Aquí vamos a trabajar con contornos abiertos, es decir, no vamos a cerrar toda la figura, ¿no? Apenas algunas zonas.
poco fresco, voy a meter otra técnica que serían los lápices de colores. Hay lápices también acuarelables. Tengo que trabajar un poquito deprisa por el tiempo para no aburrirlos. Bueno, tengo unos pequeños detalles que se me pasaron, sin embargo fáciles de solucionar. A mí me gusta darles una sensación de espontaneidad, entonces no cuidar los colores tanto, ¿no?
Sobre todo en acuarela me encanta darle esa sensación. Y como ven, funciona muy bien a pesar de no estar tan... Aquí voy a reforzar ahora con más cuidado los oscuros, estos oscuros. Estos oscuros. Lo trabajo en seco, ¿no? Quiero contornos un poquito más duros. Los zapatos. Como ven, es muy noble, se puede trabajar con muchas técnicas, no se puede mezclar con el guaché, por ejemplo. Se puede mezclar con tinta, se puede mezclar con pluma. Es una de las ventajas que tiene, se puede mezclar con colores. Sí, el defecto es que no te permite corregir, es el mayor inconveniente que le veo, ¿no? Pero también es una técnica muy, muy divertida. Bueno, me parece que con eso es suficiente. Muchas gracias por su atención. De tarea hay que escoger dos técnicas de pintura de las que he dado en las últimas clases y hay que hacer el ejercicio correspondiente. Gracias chicos, hasta el próximo video.